Hola amigos de 5 días, buenas noches. Gamal Michelén y yo los acompañamos como todos los jueves en Educando la Mirada, para educar esa mirada, para ver qué vemos en ese arte. Hoy justamente vamos a tocar los muralistas mexicanos después de la Revolución Mexicana que comenzó en 1910 aproximadamente. Vamos a ver a Siqueiro, a Orozco y a Diego Rivera y ver cómo México fue uno de los primeros países que desarrolló el arte latinoamericano con mucha fuerza, Gamal, y yo te pregunto quizás si influyó su vinculación en la política. México era un país que tenía muchos enlaces con lo que era la política incluso europea y de todo el mundo. Incluso vimos ahí cómo se refugiaron, por ejemplo, Trotsky estuvo refugiado en México y murió en México. Y cómo, bueno, Leonora Carrington va a México. Oye, hay que hablar de las mujeres también. Tenemos que hacer un programa, punto. Sí, vamos a hacer dos. Leonora Carrington va a México huyendo. El caso Remedios Varo. Sí. Ellos se acogieron a una ley del presidente Cárdenas de protección a emigrantes con problemas políticos en Europa. Bueno, fue exacto, fue por la ley también, sí, que fueron tantos emigrantes allá. ¿Y se hicieron mexicanos? Sí, se hicieron mexicanos. Bueno, pero vamos a hablar primero de los hombres. Vamos a hacer un segundo programa donde hablaremos de las mujeres que fueron tan importantes como los hombres, porque tenemos ahí vidas, la verdad que muy tormentosas, como por ejemplo la de Frida Kahlo, claro, que fue la esposa, una de las esposas de la Diego de Remedios Rivera. Fue tormentosa, y la de Leonora también. También, ¿verdad? Sí. Mujeres complicadas, sí. Por la época y quizás por su vinculación con el arte, Claro, por las tres cosas. Bueno, pero háblanos de Siqueiros para comenzar, Gamal. Háblanos de sus murales y de su vinculación con el momento histórico también. Sí, pero antes, yo quiero hacer porque es importante esto. En el 1910, ya Porfirio Díaz llevaba desde 1876 en una dictadura terrible. Que quiero aclarar, para ser justo, que Porfirio Díaz benefició en muchas cosas a México, porque la dictadura tiene cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa es que él empezó a prometer elecciones. Una historia se parece mucho a la de nuestro país. Y cada 4 años, ya yo no me reelijo, vamos a hacer elecciones libres. Y volví, se postulaba y ganaba. Y siempre ganaba. En 1910 el pueblo estaba hastiado ya. Yo te hablo de 1876 al 10. Es mucho. Una dictadura mucho. prolongada, el porfiriato se llama. Y Madero crea un partido y nada, decide postularse con muchas posibilidades. Pero lo tenía de una manera. Madero no pudo hacer campaña porque lo tuvo preso. Como era Sí. Clásico de los dictadores. Claro. Y él prometió no reelegirse más y se reelige Porfirio Díaz, pero lo que recibió fue un caos. Madero logra escapar de la prisión y se va al exilio, y desde el exilio lanza una proclama que Porfirio Díaz causó tanto efecto, la proclama de 1910 de Madero, que Porfirio Díaz tiene que irse a Europa ya exiliado. Entonces Madero regresa y ocupa la presidencia, pero dura poquísimo, porque entonces le da un golpe de estado Huerta. La historia de México es interesante, sí. Y Huerta mata a Madero. Ahí vienen muchos años de lucha. Decir cuándo terminó la Revolución Mexicana, podemos decir como que en el 17, básicamente porque se proclama la Constitución y todo eso. Pero hay un hecho importante, y es que en el 20 o 21 surge un presidente que apoyó bien la cultura, a pesar de que después de la lucha de Emiliano Zapata, de Francisco Villa alias Pancho y de Carranza, Carranza, que era contrario a Porfirio Díaz y se supone que debería estar unido con Pancho Villa y con Emiliano Zapata, es el que manda a matar a Emiliano Zapata. Y luego cuando sube Obregón, que también es liberal, manda a matar a Pancho Villa, porque era un problema de poder. Ahora, Obregón hizo algo fantástico. Señores, tuvo el tino de nombrar un excelente ministro de Educación. El primer ministro de Educación de México, nombrado en 1921, es José Vasconcelos. José Vasconcelos, un pensador, un individuo con muchas luces, transformó completamente la educación en México. Aquí hablamos mucho de la revolución de la educación, pero yo te hablo de que en el 21 se transformó. Habían bibliotecas, la escuela pública era de primera, la universidad. Pero señores, la UNAM de México, que es la universidad estatal, es una de las principales universidades de América Latina entera. Sí. ¿Y qué pasa? Que él decide, por razones políticas e ideología, apoyar a 3 grandes artistas y a otros más, pero principalmente David Alfaro Siqueiro, José Clemente Orozco y Diego Rivera, para que hagan unos murales, vamos a decir que eran panfletarios, porque ellos desarrollaban sus ideas políticas y exaltaban lo mexicano, la lucha de los zapatistas también, todo ese tipo de temas que lo veremos recurrentes.
el tema del padre Miguel Hidalgo, que fue un héroe, padre de la patria de México, que lo fusilan a ese cura, porque hizo una proclama contra los españoles, fue en 1810, un siglo antes. Entonces, él hizo una labor extraordinaria apoyando a estos muralistas, porque el arte necesita un mecenazgo, y cuando el Estado se decide hacerlo, oye, los países echan para adelante. Yo creo que el muralismo mexicano tiene que ser uno de los acontecimientos más importantes en toda América Latina en el siglo XX. ¿Tú lo atribuyes entonces al secretario de Cultura que era a una Vasconcelos? política de Estado Sí, correcta. Sí, y apoyada por Obregón, ¿no? Sí. Ahora, Gamal, las dictaduras siempre han apoyado más el arte, quizás justamente para crear esa fortaleza de la nacionalidad. Pero esto fue la revolución, ya eran gobiernos democráticos. Sí, ya eran gobiernos democráticos, pero cuando te referiste a las dictaduras que también la apoyaron, y las dictaduras aquí en el país también hemos hablado de que Trujillo apoyó más la cultura. Mira, yo creo que, bueno, la Escuela de Bellas Artes, esto es delicado, pero para mí estaba mejor en la época de la dictadura. Por eso. En todos los pueblos había una Escuela de Bellas Artes. Yo recuerdo de niño en San Juan de la Maguana, señores, no es que yo estaba en la dictadura en ese tiempo, pero quedaba la reminiscencia, aunque se habían ido los Trujillos. Yo recuerdo de niño que, yo te diría que el 80% de los niños tocábamos un instrumento musical. Había retretas en los parques, tú escuchabas música muy buena de parte de las bandas de música. Era otra época donde había tiempo para todo, pero indudablemente yo estoy de acuerdo en que las dictaduras, por su misma concepción, apoyan más la cultura, pero es porque quieren dar una imagen de que son muy fuertes, porque es lo que tú muchas veces has dicho, es lo único que queda. Pero mira lo que yo venía pensando, porque me vino el tema a la cabeza por coincidencia, lo tiene que ver con esto. La tanda extendida. Bien, debe ser bien, no sé. Señores, los niños, ¿cómo un niño que está hasta la tarde estudiando va a estudiar música ahora? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a menos que no lo incluyan, en el mismo colegio. Una escuela normal, un colegio, no está mandado a ser un artista. Él está formándolo en tantas áreas que él necesita una educación completa sobre algo específico. Entonces, yo creo que eso es delicado el tema, porque no sacan tiempo. Y lo otro, esto va a parecer tonto, los niños tienen que jugar, por Dios. Los niños tienen una edad que tienen que jugar. Lo que pasa, Gamal, es que vivimos en un país muy pobre, y las escuelas públicas y los hogares más pobres no tienen esa facilidad. Las madres no están en la casa, entonces se les hace fácil. No es lo mejor, como tú bien dices, pero se les hace fácil dejarlos en un lugar que están seguros, que les van a dar comida, aunque no aprendan a tocar un instrumento, pero ahí mismo juegan. Pero te doy un dato. Hace 15 años o 10 años, el 2% de todos los estudiantes del país estudiaban arte. Un 2. Wow, pero es bastante. Sí. Por ejemplo, si ahora un 2 estudiara arte, hubieran 40,000 niños estudiando arte. ¿Tú sabes cuántos niños están estudiando arte? Como 2,000 y pico. O sea, no llega a un 0.05%. Pero yo tengo la esperanza de que todos estos, vamos a decir, arreglos, todos estos adelantos que ha habido en el sector de la educación, como por ejemplo con la tanda extendida, que yo le encuentro un adelanto, se puedan ver más adelante con esta primera generación que salgan de ahí, y después sí puedan estos dedicarse a estudiar música, a estudiar arte, como tú bien dices. Y yo sé que tú eres, yo diría, quizás una de las personas, si no el más capacitado para hablar de formación en arte, y que tu preocupación es muy válida en este sentido. Pero en un país donde apenas hay educación, tenemos que dar un primer paso. Sí, no, yo no estoy en desacuerdo, lo que hay que es revisar el sistema. Sí. Vamos a hablar de los muralistas. Vámonos a la pausa y volvemos con los muralistas. Vamos a empezar con Orozco, José Clemente Orozco. Vamos, después de esa introducción fantástica, me encantó que hiciste. Volvemos. Alegría y corazón, donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Esta noche hablamos de los muralistas mexicanos después de la Revolución Mexicana, después de 1910. Gamal, entonces hablábamos de los tres. Hablamos de Siqueiros, hablábamos de Orozco y Rivera. Sí. ¿Con cuál comenzamos? Mira, José Clemente Orozco, por ejemplo, que yo quiero dar datos aquí que son interesantísimos. Es probable que el primer mural al fresco que se hiciera en Nueva York en toda su historia lo hizo Orozco. Yo te estoy dando un dato de lo que eran los mexicanos, porque te voy a decir qué pasa, que esta gente logró viajar. Acuérdate que aquí, por ejemplo, de que en los años 20, ¿quién viajaba? Porque José Vasconcelos creó, oye qué innovador, lo que él llamó embajadas culturales, para relacionar los artistas mexicanos con los artistas de otros países. Por eso es que Diego Rivera se mueve también en ese ambiente de Pablo Picasso, de George Braque. Se movía en un mundo una cultural. Plataforma que no fue que Diego Rivera tenía estas conexiones, sino que se lo permitió el Estado mexicano. Y viajó mexicano. Mucho Diego Rivera, muchísimo. Hizo conexión. Sí. Yo te di un dato, Jackson Pollock, un artista famoso mundialmente, no cabe duda, creador, bueno, nadie es creador de nada, pero más o menos del expresionismo abstracto, o de lo que los norteamericanos llaman el dripping, porque él rociaba, vamos a decir chorreaba en dominicano, pintura, y te creaba una obra abstracta que tenía mucho del azar, pero son fantásticas, porque están en los museos. Pollock fue ayudante de Siqueiro en Estados Unidos. O sea, Pollock se entrena con David Alfaro Siqueiro, un mexicano. O sea, los mexicanos estaban en un nivel cultural. Es más, hay una pintura de Diego Rivera que es un retrato de Linda Cristian. Linda Cristian, mexicana, nacida en Tampico, fue la primera chica Bond del mundo. Cuando en los años 50, antes de entrar Sean Connery fue el primer James Bond, en el sentido estricto de la palabra, pero antes de Connery se hizo un ensayo con una novela de Ian Fleming que se llamó Casino Royale. Claro. Hoy la protagonista fue una mexicana, Linda Cristian, porque son mujeres que llegaron lejos, igual que Dolores del Río, que hizo la película Bugambilia, La Malquerida, eran obras maestras del cine y se relacionó hasta con Greta Garbo. Los mexicanos vivieron un mundo cultural y yo creo que Vasconcelos, con esa política de integración, lo logra. Ahora, Gamal, también España tuvo grandes escuelas de arte antes de que salieran de la dictadura. México venía de la Academia de San Fernando, solo que ellos se liberan de lo estricto que era la Academia de San Fernando, que ya la Academia cambió, porque España tuvo mucho tiempo rezagada también, muy rezagada. Mira, los mexicanos se le fueron adelante a mucha gente. Por ejemplo, José Clemente Orozco tiene un mural, todo es con tema político, del Padre Hidalgo. El Padre Hidalgo es el gran héroe mexicano que lanza lo que se llama el Grito de Dolores en 1810, ya estoy 100 años antes de la Revolución, y dice que los españoles no pueden dirigir, oye, y levantó al pueblo. En 1811 lo fusilan al padre. ¿Por qué de Dolores? Porque fue en la iglesia de Dolores. Pero hizo una proclama estilo Montesino aquí en la Hispaniola. Y él pinta al Padre Hidalgo en un mural que está en el descanso de una escalera que es inmenso. Yo no lo conozco ese edificio, pero la gente que ha estado ahí hace comentarios de que es una cosa que te impacta. El padre aparece con el fuego en la mano derecha y con el puño levantado en la mano izquierda, un cura luchando. Ese fuego que está ahí representa a otro personaje que pinta también Orozco, que es Prometeo. Prometeo le hizo a señores, esto es mitología. Prometeo le hizo a Zeus una ofrenda de un buey, pero le sacó la parte buena, la carne, y lo que le dio fueron los huesos untados como con grasa para engañar a Zeus. Zeus, ofendido, como castigo, como Prometeo era un titán que dirigía al pueblo en la tierra, él lo que hizo es que vino a la tierra Zeus, y esto es una locura, le arrebató el fuego a los habitantes del mundo. No tenían luz. O sea, ¿cómo un mundo puede vivir sin fuego? No había, claro, ni remotamente luz eléctrica. Esto es mitología. Pero Prometeo, que es un héroe, va al Olimpo y se roba el fuego. Prometeo representa el individuo que lleva la luz en una lucha. Sí. El individuo que enciende al pueblo, que le trajo la luz, que le trajo el fuego, que le trajo el calor, que le trajo la lucha realmente. Entonces, Miguel Hidalgo aparece como Prometeo
y después otro mural fantástico que el mismo Orozco hace sobre Prometeo. Después le hizo unos murales curiosísimos, curiosísimos. Por ejemplo, hay uno que se llama La Catarsis, que los televidentes pueden apreciarlo. La Catarsis es un mural donde aparece un personaje de esa vida desastrosa que ya se estaba dando en el año 30. Por ejemplo, Lola la Chata. Lola la Chata era una traficante de heroína, cocaína y marihuana. Y aparece gente con ametralladora, o sea, lo que es la degeneración de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Orozco? Una denuncia y diciendo, necesitamos construir un hombre nuevo, un hombre nuevo. Ese es el ideal de una mentalidad marxista. Sí, sí. Yo no creo que lo hayan logrado mucho, porque el ser humano es el ser humano y a nosotros nos arropa el egoísmo. Hubo un movimiento fuerte marxista en México en esa época. Claro, casi todos eran comunistas ahí. Sí. Aunque a Diego Rivera, bueno, el año que se casa con Frida Kahlo, ese mismo año lo expulsan del Partido ¿Por Comunista qué fue que lo traidor. expulsaron? Él lo- Porque después él a los atroces. Mira, yo creo que Diego era un poco ambiguo. Sí. Podemos hablarlo otra vez, eso no es Sí. problema, porque estamos en el mismo tema. Por ejemplo, y lo pueden apreciar en pantalla también, Nelson Rockefeller lo contrata para hacer un mural de la RCA en lo que hoy es Rockefeller Center. Oye, este tipo tiene la cachaza, Diego Rivera. Señores, yo lo veo muy valiente de su parte, de incluir en el mural a Marx, a Lenin y a Trotsky. Claro, y miren, Nelson Rockefeller, todo lo que le pidió, no es que yo quiero defender a Rockefeller, el gran capitalista, pero la verdad que lo que él le pidió es que no le ponga a Lenin. Bueno, yo lo veo lógico. Yo lo veo lógico la Yo petición. lo veo lógico. Y Diego en primer Rivera- plano, además. Diego Rivera le dijo que no y que no. Sí. Y él le dijo, ¿cuánto que vale el mural? Tanto. Le hizo un cheque y tumbamos la pared. Se perdió una gran obra de arte que estaba casi terminada. Sí. Pero yo creo ahí que él fue testarudo. Yo creo que sí. Fue testarudo. Y antes de pasar a la pausa, decirte que yo entiendo que Rockefeller le dijo una gran verdad. Él le dijo, tú por convicción no me quitas a Lenin, pero vas a mi casa y te bebes mi vino y te comes mi comida con todos los capitalistas. Exactamente. Entonces parece que a Diego Exactamente. Rivera, tú sabes que hay gente que dice mucho, me conmueve el proletariado, pero me fascina la burguesía. Nos vamos a la pausa. Volvemos. A la capital. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, es inevitable por la misma historia mezclar estos tres muralistas, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco. Pero no hemos hablado de Siqueiros, ¿verdad? No, y mira, Siqueiro era un personaje. A Siqueiro le decían el coronelazo, porque, pero en la Guerra Civil Española, Siqueiro se va a España a luchar y llegó al grado de coronel, siendo extranjero en la Guerra Civil Española. Yo te digo que esta gente tiene Y una es raro tenía una vida intensa. un artista que vaya a la guerra. Que por cierto, Diego decía que iba y tú me dijiste que era mitómano. Que Mira, yo no quiero que crean, yo admiro mucho la obra de Diego Rivera, pero creo que en su vida no se manejó en algunas cosas como yo entiendo que debe ser, a lo mejor yo también estoy equivocado. Él era mitómano, Diego inventaba, Diego no peleó en la Revolución Mexicana, pero él hablaba de que él le puso una bomba a un tren, o sea. para él le hacerse encant- más interesante, hacerse... Sí, y él como dijo, yo no Siqueiros sé si sí es verdad peleó. que él hasta comió carne humana. ¿Por voluntad necesidad? No, por voluntad propia. Wow. Él no mal pasó mucho en la vida. ¿No? Fue un artista muy exitoso, pero él fue una morgue y se llevó algo fresco y se lo dice Ay, pero él. qué horror. Pero era una manera de privar, como en que él hacía cosas peculiares. Sí. Siqueiro es muy interesante, estuvo preso varias veces y estuvo involucrado Siqueiro en la muerte de Trotsky, porque Siqueiro era stalinista. Entonces Trotsky, que originalmente fue menchevique, después apoyó a Lenin en la lucha, pero acabó como el gran enemigo de Stalin Sí. y tiene que huir. Él va a México y por esa política mexicana, primero y segundo,
porque Diego Rivera le pidió al presidente Cárdenas como un favor personal que le dejara tener a Trotsky en México y que él lo iba a cuidar en su casa. Porque Cárdenas decía, yo no creo que me maten a este tipo aquí, es como un escándalo, que lo mataron. Y fue una muerte terrible, porque fue un individuo que hizo amistad con él, un ayudante, y con una piqueta le metió el pico por la cabeza, una pequeña piqueta con la terrible. Mandado a matar por Lenin. Frida Kahlo estuvo presa porque fue amante de Trotsky, Sí. pero era inocente. Ahora, Siqueiros sí participó en ese complot. La obra de Siqueiros es fabulosa. Miren, hay una obra que yo les invito cuando vayan a Nueva York, en el MoMA, que se llama El eco de un grito, que es una denuncia de la invasión de Mussolini a Etiopía, y es un niño hambriento y de su boca parece que sale el mismo otra vez. La desesperanza, cuando hablamos de los juegos de los niños, de un niño que solo recibe los horrores de la guerra que es la barbarie. Y después otra obra extraordinaria, y para mí la principal de Siqueiros, es una que él hace en el Poliforum Cultural Siqueiros, que tiene una bóveda de 900 metros cuadrados, y ahí él desarrolla el mural casi seguro más grande del mundo entero, que es la Marcha de la Humanidad. Ese mural, para que tú veas optimista, él dice que la humanidad, después de toda esta barbarie, va marchando hacia algo prometedor, hacia el hombre nuevo, hacia la renovación. En el centro hay algo que es conmovedor en el Poliforum Siqueiros, que por cierto son poliedros, dodecaedros, vamos a decirlo, que tiene 12 caras, y tiene 12 murales por fuera, fantástico. Hay uno de Cristo, de Moisés. Pero en ese mural, que es el más grande del mundo, el centro focal del mural es un rostro que casi no se ve porque hay dos manos así, que le podemos ver en la pantalla, dos manos que están suplicando y a la vez diciendo que ellos quieren dar. La idea de Siqueiros era que el ser humano no tenía sentido en su existencia si no se entregaba a los demás. Era un llamado a entregarse a la causa, a luchar por mejorar el mundo. Lo que pasa, Mónica, es que uno a veces dice, concho, como que dicen que una golondrina no hace verano. No hace verano. Que uno es como una voz que clama en el desierto y no logra absolutamente nada, pero hay que darle. No, y un artista que hace Hay que obras darle y se exponen, y en un momento tan conflictivo como lo pasó México después de la Revolución Mexicana, yo creo que era muy válido este llamado, y ellos fueron muy valientes. No, y tenía ideas fantásticas. Por ejemplo, en la UNAM él hace un mural que se llama El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo. O sea, la idea de socializar la educación. Ahora, eso era la mentalidad de José Vasconcelos, Sí. que transformó definitivamente. Le decían el apóstol de la cultura y el apóstol de la educación en México. Bueno, la verdad es que no sabía que él tenía tanta responsabilidad en ese arte después de la Revolución Mexicana, que veo que fue pues el hacedor de todo este tinglado cultural en México, que fue tanto. Bueno, Gamal, se nos quedan entonces las mujeres, vamos a juntarnos Oye, se aquí fue mismo volando el tiempo. para que la próxima semana ustedes puedan, porque tenemos buenas historias ahí. Habla de Remedios Varo, de Sí. Leonora Carrington, bueno, y de Frida Kahlo, que es la más famosa de todas. Y toda su vinculación también con el momento político, Claro. económico. Todas estuvieron involucradas. Que hemos visto cómo estos tres muralistas, artistas, se vieron muy involucrados en lo que es la política del mundo en esta época, porque México estuvo también pues muy vinculada tanto con los inicios de lo que sería la Guerra Fría, del comunismo y todo esto, y también compartía la otra parte, porque hemos visto aquí que, por ejemplo, el mismo Diego Rivera y los demás hicieron murales para los que ya eran grandes capitalistas. Gamal, se nos acabó el tiempo, Se vamos acabó a el despedirnos por hoy, pero les prometemos que la semana que viene volvemos con las tres mujeres más importantes artistas de esa época en México. Buenas noches y hasta mañana.